Paciencia en medio de los procesos de Dios. Wow, ¿cuántos han vivido procesos? Creo que todos hemos vivido procesos o estamos viviendo procesos o vamos a entrar en un proceso, bueno, qué sé yo. Y es que estamos ante una generación que todo lo quiere para allá. Todos queremos las respuestas inmediatas, todos queremos las soluciones inmediatas, todos queremos ver resultados inmediatos. Sin embargo, el reino de Dios no funciona de esa manera, funciona de una manera totalmente diferente. Y es que Dios no solamente está interesado en que tú y yo lleguemos a nuestro destino, sino que lo que Él más interesado está es que en medio de nuestro caminar formemos nuestro carácter. ¿A cuánto les gusta ser formados en su carácter? A nadie, ¿no? A nadie le gusta ser formado. ¿O a cuánto les gusta ser formados? ¿Cuánto les gustaba que lo regañaran? Lo regañaban porque hacían las cosas malas. ¿A usted le gustaba, Patricia? ¿Le gustaba que la corrigieran? Creo que es la única en este planeta. Patricia, eres excepcional, te admiro. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Cómo? Mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y uno de los frutos que más nos cuesta a nosotros desarrollar es el fruto de la paciencia. ¿Por qué? Porque este fruto casi siempre nace en medio de procesos que no escogimos. O sea, nadie ora diciéndole: Señor, envíame pruebas. ¿Quién ora diciéndole hacia Dios? Creo que ninguno, ¿no? Ninguno va a decir: ay, Señor, mándame una prueba que es que quiero superar. No. Pero todos queremos la madurez. ¿Cuántos quieren ser maduros espiritualmente? Pero la madurez la vamos a alcanzar a través de las pruebas. O sea que la paciencia no consiste simplemente en esperar, consiste en saber esperar confiando en Dios. Y la palabra griega utilizada en Santiago para decir que es paciencia es upomone, que significa permanecer firme bajo una carga, soportar con perseverancia sin abandonar la confianza en Dios. Y no habla de que tenemos que tener una resignación pasiva. Estoy viviendo una prueba, estoy viviendo un proceso, entonces me relajo porque estoy viviendo, no, pues descanso en el Señor. No, es tener una perseverancia activa que continúa creyendo aunque tu respuesta no la veas. Aunque la respuesta no la veas. Y es que la paciencia es la capacidad de permanecer fiel mientras Dios trabaja en silencio. ¿Cuántos han vivido situaciones en las cuales usted dice: uy, Dios no me ha hablado, Dios no me dice nada, Dios está callado, pero yo sigo? Yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios me está pasando por esto. Y es como yo les digo: mire, yo he vivido circunstancias en las que le digo a la gente: ¿sabe qué? No ore por esto. No ore por esto, yo no quiero que ore por esto. Y la gente dice: ¿pero cómo así? No quiero que ore, porque quiero que Dios haga la obra. Porque a veces nuestra oración puede venir a manipular o a dañar el proceso. Y yo quiero siempre que el proceso sea de parte de ¿quién? De Dios. Hay procesos que son de parte de Dios para tu vida. Y hay procesos que estás viviendo porque tú solito te metiste. Dios usa las pruebas para producir paciencia. Ahí lo veíamos en Santiago 1, 2, 3, dice que las pruebas no son una evidencia del abandono de Dios. Dios nunca nos ha abandonado, ¿cuántos lo creen? Son la evidencia de que Él está obrando profundamente en nosotros.
Y es que Dios no nos envía las pruebas para destruir nuestra fe, sino para revelarla, para fortalecerla y para purificar nuestra fe. ¿Cuántos saben que el oro necesita pasar por el fuego para eliminar las impurezas? ¿Cuántos ha visto de pronto eso? Y esos pasan por unas temperaturas altísimas, altísimas. Así nuestra fe necesita atravesar esos procesos para ser refinada. Porque en medio de un proceso se revela lo que realmente hay en tu corazón. En medio de una prueba, en medio de una dificultad, ahí es donde nos damos cuenta de la abundancia del corazón que habla, la boca. Y cuando usted está bajo mayor presión, bajo mayor ataque, bajo mayor es cuando usted o pierde la compostura y se bajó de la cruz, o se clavó más en esa cruz y dice, yo no me bajo de aquí. La paciencia no nace, como lo digo yo, en los momentos cómodos. Cuando usted está cómodo en su casa, o usted está cómoda en las situaciones que está viviendo, ahí no le va a desarrollar la paciencia. La paciencia es cuando estamos en momentos que no entendemos, en procesos que ni siquiera quisimos. ¿Cuántos de ustedes han estado en procesos que usted dijo, pero yo por qué estoy metida en este proceso si no tengo por qué estarlo? Pero Dios sí lo hacía. Y uno de los ejemplos bíblicos que tenemos es en José. ¿Se acuerdan de José? José recibió un sueño. ¿Cuántos recuerdan que él tuvo un sueño? Él se lo contó a los hermanos, bueno, y sabemos de ahí todo lo que pasó. Pero antes de ver su cumplimiento, él pasó número 1 por el pozo. Recuerde que fue tirado al pozo. Recuerde que de ahí pasó a ser esclavo, fue vendido. De ahí pasó la injusticia y luego va a la cárcel. Todos estos procesos y cada etapa lo que hizo fue formar en José el carácter necesario para gobernar. Cuando es muy verídico esto, ¿no? Cuando reciben una herencia y los hijos o la familia nunca ha estado involucrado, nunca saben qué se hizo, cómo se manejaba el negocio, nunca se untaron, como por así decirlo, tiende a desaparecer la herencia, se esfumó la herencia. ¿Por qué? Porque nunca vivieron el proceso, nunca saben lo que fueron formados. Por eso a veces yo siempre digo, por ejemplo, que le digan a los hijos de nosotros, pues, hablando del pastor y de mí, es que sus hijos nunca vivieron el proceso. ¿Perdón? ¿Quiénes han vivido el proceso con nosotros, sino los hijos? ¿O no? Si teníamos escasez, ¿quiénes vivían el proceso? Los hijos. Si estábamos en abundancia, ¿quiénes vivían el proceso? Los hijos. Y no solo en el ministerio, hablo en tu casa. Tus hijos han vivido el proceso contigo. Y ese proceso los hace madurar. Ese proceso los hace entender. Pero es ahí que tú y yo demos un buen ejemplo. Es ahí de que tú y yo les demostremos, sí, estamos viviendo un proceso. Dios nos está afirmando, Dios nos está moldeando nuestro carácter. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la diferencia. Porque los procesos nos van a preparar a nosotros para recibir las promesas de Dios. Porque tú quieres la bendición, tú quieres la promesa, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cuántos quieren recibir las promesas de Dios? ¿Estás preparado para recibirla? ¿Te estás preparando? ¿Está preparado tu corazón? ¿Está preparado tu corazón? Leía un libro acerca de un pastor muy famoso aquí en Colombia, y él relata en el libro cómo, sin saberlo, él estaba cayendo en la avaricia. Y dice que estaba en Estados Unidos y en una tienda dejó tirados $10,000. ¿Cuántos son $10,000? Como casi 40 millones de pesos, ¿no? 36 millones de pesos tirados.
Luego en su ciudad dejó en un taxi todos los ahorros. Y él le decía, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué me estás quitando el dinero? ¿Por qué me estás quitando las finanzas? Y Dios le habla a su corazón y le dice, es que tienes avaricia. Y él le dijo, ¿cuál avaricia? Yo no tengo avaricia. Y dice, ¿estás amando más el dinero que a mí? No, Señor, yo te amo a ti. Bueno, como cuando usted pelea con el Señor. Pero Dios le dice, hay un área de tu vida que no fue sanada en tu niñez. Y él relata ahí cómo Dios le habla y le dice, cuando eras niño tuviste escasez. Y como tuviste escasez y ahora estás siendo bendecido, tu amor se está desviando por el dinero. Qué tremendo cuando Dios nos forma. Qué tremendo cuando Dios nos enseña a que tenemos que tener paciencia, a que tenemos que saber esperar. Porque aprender a esperar desarrolla nuestra confianza. Isaías capítulo 40, verso 31. En cambio, los que confían en el Señor volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no ¿qué? Aquí hay algo, cuando yo leía este pasaje, el Señor me hablaba algo. Mire lo que dice, los que confían en Él, ¿qué vamos a encontrar? O sea, pues usted porque está débil, usted porque no tiene fuerzas, usted porque está desanimado, usted porque cree que no va a venir una respuesta, usted porque cree en el dictamen que le dijo el médico, usted porque cree en la noticia del desalojo, usted porque cree que lo van a embargar, usted porque cree que va a perder todo. ¿Por qué? Porque no confiamos. Porque no confiamos. Y es que esperar, como les dije a él, ahora no es quedarse ahí sin hacer nada. Porque esperar en Dios hay que accionar. Y número uno, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar, aunque usted no vea las respuestas, ¿qué tiene que seguir haciendo? Orar. ¿Qué más tengo que hacer? Obedecer. Aunque no comprenda el camino, yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer. Cuando a mí Dios me habló y me dijo que tenía que dejar mi trabajo por ir a servirle a Él, yo no entendía lo que Dios me quería decir. Yo pensaba que iba a tener todo como siempre, con abrir mi boca, con sacar mi dinero y comprar lo que quisiera, así iba a ser. Pero Dios hizo un proceso en mi vida y yo tenía que aprender ¿a qué? A obedecer. Y cuando aprendí a obedecer, empecé a ver el respaldo de Dios en mí. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Seguir adorando aunque las circunstancias sean difíciles. ¿A quién le sale una adoración cuando está pasando las duras y las maduras? Usted solo quiere escuchar canciones tristes para que le alimenten su tristeza, su emoción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo. 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 Y por encima de todo, seguir creyendo aunque el milagro aún no llegue. Tenemos que seguir creyendo. Hay una canción, ¿no? Y la palabra hay que, aunque la higuera, sí se lo sabe. ¿Y qué más? No haya, con todo, me alegraré en Jehová. ¿Cuántos podemos alegrarnos en medio de una circunstancia? ¿Cuántos podemos alegrarnos en medio de un luto, en medio de un dolor? ¿Cuántos podemos alegrarnos cuando vemos o estás viendo que tu hijo cada día está más perdido, que tu matrimonio cada día está peor, que tu esposa o tu esposo no quieren saber nada de Dios, que tus padres lo único que hacen es fregarte la vida para que no vayas a la iglesia?
Y en todo eso, en medio de todo ese proceso, ¿cuántos fracasan? ¿Sabe por qué? Porque dejaron de mirar a Dios y comienzan a ver las circunstancias como tal te las están mostrando. Pero yo tengo que ver con los ojos del Espíritu. Pero para yo poder ver con los ojos del Espíritu, yo tengo que estar conectado con Dios. Y la única manera de yo estar conectado con Dios es a través de la oración. Es la única manera. Y no ponerse como loco. No, orar con el entendimiento. Orar con el Espíritu. Saber qué es lo que yo estoy diciendo. Saber qué es lo que yo estoy declarando. Saber qué es lo que yo le estoy diciendo al Señor. Es la única manera para que yo en medio de los procesos, en medio de la prueba, pueda desarrollar la paciencia. Yo no tengo paciencia, o no tenía paciencia. Yo le enseñaba a mis hijos y tenía la paciencia hasta la tabla del 2. Tenía la paciencia. A la tabla del 3 ya se me iba como... Y a la tabla del 4 le decía, ¿no entendés? Y Dios me manda, porque fue Dios el que me manda a ser profesora. Ay, ay, ay. Aquí tengo unos exalumnos, Daniela Ortega y Francisco y Santiago Vargas. Fueron mis exalumnos. Les daba contabilidad, tan chévere, pura matemática. Y les daba contabilidad. Y siempre falta el que no entiende. Y Dios mío, yo decía, Señor, yo sé por qué me mandaste aquí. A desarrollar la paciencia. A desarrollar la paciencia. Porque si usted... Yo felicito a los profesores. ¿Cuántos profesores hay aquí? Levanten la mano. Los que son maestros. Los felicito. Porque hay unos niños que son unas bendiciones. Hay unos niños que aquí hay niños que son unas bendiciones. Yo felicito a todos los profesores. Porque desarrollan la paciencia. Porque usted quisiera como ahorcarlos y meterle la contabilidad por aquí, por la cabeza, abrirle en la cabeza, meterle los balances y todo eso, y ya. Pero había que desarrollar la paciencia. Cuando Pedro caminó, ¿se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? Él estaba viendo a Jesús y él iba feliz y contento. Pero como que después acordó dónde estaba. Dijo, uy, no, pero yo cómo voy a caminar sobre las aguas. Se hundió. Porque tenemos que permanecer firmes en nuestra mirada. A mí no me importa lo que digan, lo que van a hacer, que me dijeron, que si sé cuánto, que no, a mí me importa lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. A usted no le importa lo que digan de su familia, de sus hijos. Dios a usted le dio una promesa. Amén. Y usted tiene que creer en esa promesa. Porque siempre se van a levantar personas a tu alrededor para cortarte, para cercenarte, para dañarte, para menguar tu fe. Pero es ahí donde tú te tienes que fortalecer y saber en quién has creído. Amén. Y la oración y la lectura de la palabra es lo que va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Nada más. Nada más. Esta semana bueno, eso también lo predicó mi hijo. Le fui a mandar, porque una mamá le manda reel a los hijos, ¿no? ¿Usted no? Yo sí le mando bobadas, le mando cosas de perros, de bobadas que no, internas. Entonces yo digo, ay, Santiago, ¿cerraste las redes? Y me dijo, sí, ma, las cerré. Y yo, qué bueno. Cerró las redes. Y yo, pero yo dije, bueno, ¿y por qué las cerró? ¿Por qué cerraste las redes? Para buscar más de Dios. Y yo, wow, tremendo, porque las redes te absorben y las redes te alimentan y te nutren. Y por eso ahí no desarrollas la paciencia. ¿Sabes por qué? Porque estás viendo instantes de personas.
Y mucho cuidado porque hay gente que está hablando de Dios y de cosas y resulta que lo que están hablando no tiene nada que ver con la palabra. Y ustedes son lindos y felices posteando. Reposteando para que digan, ay, mira el ultra espiritual. Ojo con eso. Todo tiene que pasar ¿por dónde? Por la palabra. Tal vez tu situación no va a cambiar inmediatamente. Tal vez no va a cambiar. Pero sí va a transformar tu manera de cómo las vas a enfrentar. No se desconecte de la oración ni de la lectura de la palabra. Cuando yo estaba en otra iglesia nos decía, el cristiano, ¿cómo es? El que no ora, el diablo, y si no ayuna, el diablo, bueno, y aquí no estamos hablando de diablo ni de nada, aquí estamos hablando de nosotros mismos, de la necesidad que tenemos de ser buscadores de la presencia de Dios, de la necesidad que tenemos. ¿Saben por qué tal vez en nosotros no se nos ve el fruto? Pregúntese. Ay, a mí me falta tal fruto. A mí me falta el fruto del gozo, el fruto del amor, el fruto de la paz, de la benignidad, de la paciencia. ¿Sabe por qué nos falta? Porque nos falta Cristo en el corazón. Esa es la clave de todo. Nos falta Cristo en nuestro corazón. Porque yo les decía ahora, deje de estar consumiendo tantas redes sociales, porque usted está desarrollando algo que se llama impaciencia. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Claro. ¿Cómo va su cerebro? A 1000. Mándele y mándele informaciones. Cada que usted hace así, ya tiene usted la esta, ¿no? Haga así como cuando uno va a buscar la fecha de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, a mí ya me toca así. Y no una vez, 2 veces me toca hacer cuando voy a comprar. En esos días que estaba comprando un tiquete, es que fecha de nacimiento 1974. Entonces, llega hasta el 2000. Hasta el 80. ¡Ay, no, hombre! 3 veces me tocó buscar hasta que llegara el numerito. La impaciencia siempre va a producir un desgaste en nuestra vida. Proverbios capítulo 12, verso 25. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Qué tremendo Dios cómo nos habla. Este es el mal que se está viviendo hoy en día. Mire este joven que se suicidó, bueno, no sé si al fin se suicidó o qué pasó, este jugador de Sudáfrica. Un joven de 20 y pico de años. Fue a jugar hasta allá acá en el Mundial, regresó a su casa y ya, ayer falleció. Tenía una depresión. Tenía una ansiedad en su vida. Y es que muchas veces queremos nosotros ayudar a Dios y pensamos que Él está tardando demasiado. ¿Cuántos se vuelven ansiosos y quieren que las cosas ocurran ya? Es que yo quiero que ya cambie. Perdón, no has cambiado tú, ¿cómo va a cambiar la otra persona? Y tratamos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Pero Dios nunca necesita nuestra ansiedad para cumplir sus promesas. Por eso cuando usted está bajo estos efectos de preocupación, o como yo leí aquí, bajo, como le llaman acá en el proverbio, bajo la ansiedad en el corazón, usted no tome decisiones. Nunca tome decisiones cuando usted está bajo esta influencia, porque va a tomar las peores decisiones de su vida. Nuestra desesperación no va a acelerar el plan de Dios, solamente va a robar nuestra paz. Ahí se lo está diciendo. Ahí te lo estaba diciendo. Más, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. En esta versión que tengo, lo deprime.
¿Qué produce la ansiedad? ¿Qué produce? Cansancio, frustración, decisiones precipitadas e incluso va a afectar nuestra salud física y emocional. Recordemos a Abraham, quiso adelantar la promesa y ahí se metió con Agar y terminó generando unas consecuencias que hasta el día de hoy las vivimos. Amén. Entonces, cada vez que nosotros intentamos adelantarnos al tiempo de Dios, complicamos lo que Él había planeado hacer en perfección. Por eso, cada vez que usted quiera meter la mano al proceso de Dios, usted lo va a dañar. Usted lo va a distorsionar. Es como cuando usted hace una torta y en la torta le dicen todo lo como tiene que seguir, los pasos a seguir. ¿Cuántos han hecho una torta? Nos estamos enfrentando a una generación que no sabe hacer tortas, que no sabe cocinar, que no saben hacer un asado y menos unos tamales y mucho menos unas empanadas. Esa es la generación que nos espera. Y ahí tiene unas instrucciones. Pero como usted dice, ay no, yo lo quiero hacer así. Entonces usted cambió un ingrediente. Porque es que usted la cree que se la sabe todas. Y usted le cambió el ingrediente. Y esa cosa le quedó horrible. Horrible. Así es cuando tú y yo queremos meter la mano en el proceso de Dios. Igualitico. Y así más. Mire, hoy tengo un testimonio. Resulta que, bueno, yo le pedí permiso a esta persona antes de hablar, porque uno tiene que pedir permiso para hablar de alguien, ¿no? Malo o bueno, uno tiene que pedir permiso. Yo le pedí permiso, porque no quiero que me van a mandar a la cárcel o me llegue una citación de la fiscalía. Y le dijo, hace como unos 3 semanas, bueno, es mi hermana, hace 3 semanas, mi hermana me escribe, me robaron una plata de la cuenta. Ay, ¿cómo así? Me dijo, sí. Y le dije yo, y me escribe ella en la cantidad, ¿no? Estamos hablando entre 20 millones y entre 20, está en una escala entre 20 y 50 millones. Es plata, hermano. No les voy a decir cuánto, pero es plata. Y yo le dije de una, a ti nadie te puede robar. Porque tú eres fiel en diezmos y en ofrendas. Y esa plata te va a aparecer. Y yo no sé si mi hermana me creyó o no. Yo no sé. Ella muchas veces no viene, ella vive en Jamundí, pero ella es una ovejita online. Y mi hermana cada mes manda su diezmo y ella manda su compromiso que obtuvo con el local, Protemplo. Y le digo yo, Dios no te va a dejar en vergüenza. Y yo le dije, y voy a orar. Y yo le dije ese día, Señor, mi hermana es fiel en diezmos y ofrendas. Ella no puede perder ese dinero. Esa fue la oración que le hice al Señor. Y tu palabra lo dice. Y en eso ya le dije, ve que no te han contestado. No, nada. Ah, bueno. Yo tranquila, relajada. El día jueves nos escribe, me metí a la página, me metí a revisar mi cuenta y el dinero estaba en mi cuenta. Ah, gloria a Dios, de verdad que sí. ¿Qué le desarrolló a ella este tiempo? La paciencia para desarrollarle la fe. La fe de que entendiera, aunque ella siempre lo ha entendido, porque si no, no mandaría su diezmo. Ella siempre ha entendido que lo primero es para Dios. Lo primero es para Dios. Y hoy veo el resultado. Yo le decía, wow. Y ella ha visto tremendos milagros aún en su salud. En su salud. Y yo decía, Señor, tú nos amas tanto que no permites que perdamos ni un peso. Nada. Porque Él nos ama y Él es el que cerca nuestras finanzas.
Entonces, cada proceso lo que va a hacer en nuestra vida es profundizar nuestras raíces. Yo decía, Dios mío, ahora mi hermana se va a desarrollar esa fe tremenda y sabe de que ella no va a haber escasez en su casa, nunca le va a faltar nada, siempre va a ser, Dios va a proveer su vida, porque lo vio en esto. ¿A cuántos piensan que uno manda eso y a cuántos lo han robado? No me digan aquí, pues sí, a mí, ¿no? Porque pues ahí nos damos cuenta que no diezma. Pero, ¿a cuántos han perdido dinero y no lo devuelven? No lo devuelven. Y supuestamente era una transferencia que habían hecho a un Nequi. Imagínense. Ahí ya paila. En esos días una señora estaba llorando por la televisión que habían consignado erróneamente, ¿no? ¿Usted cree que le volvieron la plata? No. Pero ¿quién lo hace posible? Dios. Entonces, a medida que yo paso por procesos, lo que va a hacer Dios es profundizar mis raíces. ¿Y sabe lo que más me sorprendía? Cuando ella me da el testimonio, porque usted sabe que hay gente que habla mal, ¿no? Y me di cuenta por ahí de que un día le dijeron a alguien, ¿sabe la manera que usted prospera? Así le dijeron. La mejor manera para que usted prospere es que se vaya de Fuego Santo. ¡Wow! Y yo miré y yo dije, lo que no diezmaba en Fuego Santo, lo diezma en otra iglesia. Porque la única manera de que yo prospere es que yo sea fiel en diezmos y ofrendas. Y la Biblia lo dice. Y a mí eso me chocó. Porque es que yo digo, yo soy buena tierra. Y Fuego Santo es buena tierra. Es buena tierra. Y siempre lo he visto. Fuego Santo es buena tierra. Y yo dije, tremendo, Dios mío. Pero afectó, uno lo afecta. A veces uno lo afecta en las bobadas que manda el diablo. Y cuando yo veo este testimonio, yo dije, Señor, aprendió mi hermana y aprendí yo. Aprendió mi hermana y aprendí yo. Y después una prima tiene un sueño conmigo. Y ella me cuenta ese sueño. Y yo al principio no lo entendía. Y después el Señor me lo dio, me dio la interpretación del sueño. Y era Dios diciendo, no te preocupes que tú eres luz en medio de las tinieblas. No te preocupes que mi palabra no vuelve vacía. Que cada palabra que se ha sembrado en medio de la oscuridad va a resplandecer. Porque es la palabra de Dios, no soy yo. Yo no soy la que te estoy diciendo, tienes que ir más, tienes que ofrendar. No, lo dice la Biblia. Él no se contradice. Y yo he pasado por momentos difíciles económicos, pero he visto la mano de Dios en mi vida. Porque yo he sido una mujer fiel en diezmos y en ofrendas. Y he arraigado eso en mi vida. Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían, mire otra vez, los que confían en ¿qué? Y han hecho que el Señor sea ¿qué? Sigamos. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Devolvámonos al primero, al 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vuelve y nos dice el Señor. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Yo tengo un testimonio muy hermoso en esta iglesia. Es una de las mujeres fundadoras de Fuego Santo, de la iglesia. Ella llegó desde que hacíamos parte de otra congregación. Una mujer que llegó desbaratada, destruida, su autoestima por el piso. Una mujer que no sabía todo lo que Dios podía hacer con ella. Llegó con un matrimonio roto, que no conocía el amor verdadero, que desde los 13 años
se casó con alguien o vivió con alguien. Una mujer destruida. Y así llegó a esta iglesia. Hoy en día ella es una mujer profesional porque estudió. Una mujer que tiene trabajo. Una mujer que Dios la ha bendecido, que tiene su casa, que tiene su carro. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? ¿Será que habrá algo imposible para Dios? Solo teníamos que confiar en Él. Y así como ella, hay muchas personas que han llegado a esta casa y Dios los ha respaldado y Dios los ha levantado. Dios los ha respaldado y Dios los ha levantado. Porque las tormentas nos fortalecen, no fortalecen las ramas. ¿Sabe qué fortalecen las tormentas? Las raíces. La tormenta que tú estás pasando en tu vida, lo único que están haciendo es fortalecerte las raíces. Para que usted no se vaya ni para allá ni para acá, para que esté ¿qué? Firme. Porque las pruebas lo que hacen es que nosotros dependamos profundamente de Dios. Profundamente de Dios. Porque hay personas que conocen acerca de Dios, conocen la Biblia, conocen la palabra, se la saben de Génesis hasta Apocalipsis y al revés. Pero hay otras que han conocido a Dios verdaderamente. Y ese Dios lo conocemos a través de ¿qué? De las pruebas, a través de las aflicciones, a través de las circunstancias, a través de esos momentos difíciles. Ahí es cuando tú y yo conocemos verdaderamente al Dios. Porque las raíces profundas van a producir una fe estable. Y los creyentes maduros no son aquellos que nunca tuvieron problemas. No. Son aquellos que aprendieron a confiar en medio de los problemas. En medio de los problemas. Ahí es donde tú vas a ver si realmente confías en Dios. Porque la paciencia tiene un propósito perfecto. Santiago capítulo 1, verso 4. ¿Qué y por qué tenemos que desarrollar la paciencia? Porque aquí nos dice el Señor, seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. ¿Qué nos va a faltar? Nada. Porque Dios nunca desperdicia un proceso. Mientras tú y yo nos matamos pensando que no va a pasar, mientras tú y yo estamos retrasando las bendiciones de Dios, Él está preparando nuestro corazón para sostenerlas. Él está preparando nuestro corazón. Tal vez nuestro corazón no está preparado para tener un esposo o una esposa. Tal vez nuestro corazón no está preparado para que te lleguen esos millones y millones que estás pidiendo. Tal vez tu corazón no está preparado. Porque Dios quiere limpiarte, porque Dios quiere quitarte la avaricia, porque Dios quiere quitarte esos tesoros que hay en tu corazón. Porque Dios quiere, porque, ¿sabes? A veces decimos, pero yo quiero mi milagro. No, es que el milagro no es que las circunstancias vayan a cambiar. No siempre el milagro va a ser así. El mayor milagro es que Dios cambie tu corazón. Ese es el mayor milagro que vamos a tener. Porque yo te pregunto, ¿estás confiando en Dios o solamente estás esperando que cambien tus circunstancias? Señor, es que yo quiero que ella cambie o que Él cambie o que esta situación cambie. ¿Sí? ¿Y por qué no empiezas a cambiar tú primero? ¿Por qué no piensas a cambiar tú primero? Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, en el año 98, lo primero que Dios hizo fue cambiar mi corazón. Lo primero que Dios hizo fue transformar mi corazón. Me desentronó al que tenía entronado para entronarse Él. Porque Él es así y Él obra así. Y cuando yo entendí que el proceso de Dios era necesario en mi vida, déjame decirte que ahí fue cuando vi las mayores manifestaciones de su gloria. En mí, en mi casa, en mi familia. Dios a mí me ha dicho, ninguno de los de tu casa se va a perder. Y he tenido pérdidas en mi familia. Y hasta ahora todos se han ido con el Señor.
porque Él me dio esa promesa. Y yo creo fielmente en lo que Él va a hacer. Entonces, cada proceso que tú y yo estamos viviendo tiene una fecha de inicio, ¿sí? Apúntela. Por eso es bueno que nosotros hagamos como unos papelitos, ¿no? Y empezar. Hoy inicié, hoy me pasó esto. Creo que este es un proceso que voy a vivir. Y lo metes ahí. Y lo guardas en un ¿cómo me llama eso? Algo en una cosa ahí. Un cajón, una vaina. Un cofre, ay, aleluya. Y cuando Dios te dé la respuesta, y cuando Dios te saque la situación, escribe, fecha tal, Dios hizo esto, Dios me sacó de esta prueba, y lo guardas en el cofre, para que aprendas de que todo lo que empezó con una prueba va a tener una fecha de caducidad, va a tener una fecha de vencimiento. ¿La sabemos? No la sabemos. Pero disfrutemos el proceso. Como dice el apóstol Michael, disfruta el viaje. Disfrutemos el viaje. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Disfrutarlo, avanzar. Atrás ni para coger impulso. Y como decía una película por ahí, retroceder nunca, rendirse jamás. Yo no sé en cuál va usted. Porque había 1, 2, 3, 4, yo no sé cuántas. Tal vez sea la número 20 en su vida, o la 25, la 30 y pico. Pero recuerda que mientras tú esperas, Dios está trabajando. Mientras tú esperas, Dios está trabajando.